En esta clase vamos a hablar de la función racional, que es el tema en donde se conjugan todos los conocimientos anteriores y la fortaleza del método gráfico en el bosquejo y modelación matemática. La función racional es aquella que es una razón de funciones polinómicas en donde P y Q son polinomios, el polinomio P de X sobre el polinomio Q de X. Así, para hacer el bosquejo de las funciones racionales se requerirán los siguientes parámetros: el grado del numerador, el grado del denominador, las raíces o ceros del numerador, las raíces o ceros del denominador, el coeficiente inicial del numerador, el coeficiente inicial del denominador y los términos independientes del numerador y del denominador, que los vamos a nombrar como aparece aquí en la pantalla. Las definiciones de cada uno de estos parámetros ya se dieron en la clase anterior de funciones polinómicas. Dado que la función racional es una razón entre funciones polinómicas, y como no se permiten las divisiones entre cero, por lo tanto debemos de excluir del dominio de las funciones polinómicas, que son todos los reales, debemos excluir los ceros que hay en el denominador, para que no exista la posibilidad de divisiones entre cero. Por lo tanto, el dominio de una función racional será todos los reales exceptuados los ceros del denominador, que lo podemos escribir como conjunto o como intervalo. Regresamos a los parámetros de la función racional. Nos interesa, en este caso, encontrar los denominados huecos. En un momento definimos cada uno de ellos. Las que son los ceros repetidos, ceros que estén tanto en el numerador como en el denominador. Ahí, de esta manera, vamos a obtener la coordenada X, y la coordenada Y la obtenemos cancelando el hueco y evaluando en ese hueco. Es la única posibilidad en la cual nosotros podemos evaluar una función en un cero de la propia función. Es para encontrar la coordenada del hueco. También vamos a determinar las asíntotas verticales, y esas se determinan a partir de los ceros del denominador que no hayan sido ya huecos. Después, las asíntotas horizontales, que puede haber tres posibilidades. Puede ser que no haya asíntotas horizontales. Ese caso se da cuando el grado del denominador es menor que el grado del numerador. O bien que la asíntota horizontal sea la recta y igual a sobre b, donde a y b son los coeficientes iniciales del numerador y denominador respectivamente, en el caso de que los grados de los polinomios p y q sean iguales. O bien la asíntota horizontal sea el eje x. Ese caso es cuando el grado del numerador es mayor que el grado del denominador es mayor que el grado del numerador. Después de eso podemos obtener las intersecciones con el eje x, las intersecciones con la asíntota horizontal. Una vez que ya determinamos que hay asíntota horizontal, en los dos casos que puede haber, entonces hay que encontrar la intersección con la asíntota horizontal. Claro, si el propio eje x es una asíntota horizontal, pues coincide con la intersección con el eje x. Así que únicamente en el caso de que y sea igual a a sobre x, habría que resolver nuestra ecuación, nuestra ecuación racional para y igual a la asíntota horizontal.
y despejar x. Y las intersecciones con el eje x son los ceros del numerador. Es el caso en cuando esto y vale 0, son los ceros del numerador que no hayan sido huecos. Y finalmente la intersección con el eje y, que es cuando x vale 0 y no es otra cosa más que la razón entre los términos independientes c sobre d. Es un caso cuando hay intersección en x, que también podría ser 0, digo y, que también podría ser 0, o bien que no exista en el caso de que d no exista, por lo que decimos que vale 0, y entonces no tendría intersección con el eje y. Ya encontraremos algunos de los casos. Después, ¿qué es un hueco? Un hueco, bueno, es un cero de una función, por lo tanto no está en el dominio del denominador, entonces no está en el dominio y por lo tanto la función no puede tomar ese valor, por lo que la función va a encontrar el hueco, pero no lo va a tomar. En tanto que en las asíntotas verticales u horizontales son rectas a las cuales se debe de acercar la función. Es imprescindible que se debe de acercar a ellas a medida que el dominio se acerca al valor de la asíntota, en el caso de la asíntota vertical, y no puede ser nunca tocada. En el caso de las asíntotas horizontales pueden ser tocadas una o múltiples veces, pero tanto en menos infinito como en más infinito se debe de acercar asintóticamente la gráfica de la función a esta recta. Hagamos un ejemplo. Determinar el dominio, las intersecciones con los ejes, las asíntotas horizontales y verticales, los huecos, en caso de que los haya, la imagen y la gráfica. Supongamos que tenemos una expresión racional, una función racional de este tipo, en donde podemos observar que el grado del numerador es 3, ya que al desarrollar, que no lo vamos a hacer, está el numerador, la multiplicación entre el binomio y el trinomio, se tendría que multiplicar 2x por 2x cuadrada, me quedaría 4x cúbica y sería la máxima potencia que pudiéramos encontrar en el numerador. En tanto que el denominador es explícito que el grado es 3. Entonces ya tenemos el grado del numerador es 3 y el grado del denominador es 3. Después, también sin desarrollar, podemos encontrar el coeficiente inicial, simple y sencillamente multiplicando los dos términos de mayor potencia de cada uno de los polinomios multiplicados en el numerador, y me queda 2 por 2, 4, y es la máxima potencia, es cúbico, entonces el coeficiente es el coeficiente inicial, y 2 por 2, 4, así que es 4. En el caso del denominador, el coeficiente inicial pues es explícito que es 1, al no tener. Después, los términos independientes C y D, el término independiente cuando no está desarrollado se puede obtener multiplicando los términos independientes que aparezcan en la expresión. En este caso son solamente 2, menos 3 por menos 6 y me da más 18. En tanto que en el caso del denominador, al no haber término independiente, pues es 0. Ya tenemos entonces todos estos y ahora todos estos parámetros nos faltan las raíces del numerador y las raíces del denominador, que las podemos encontrar si factorizamos ambas expresiones. Como ya dijimos, hay 3 factores porque es de orden de grado 3, por lo tanto tenemos 3, el 2x menos 3, ese ya está factorizado y habría que factorizar ese trinomio cuadrado, la combinación para factorizar. Es fácilmente factorizable encontrando dos cantidades que multiplicados me den 2 y sumados me den 3, es el 2 y el 1, y además deben ser sumados x más 1
y x más 2. Ya tenemos entonces la factorización completa del numerador y del denominador. Podemos escribir las raíces o ceros del numerador igualando cada expresión igual a 0 y despejando x, o bien utilizando nuestra conocida ya método, que es cambiándole el signo al término independiente y dividiéndolo entre el coeficiente inicial. En el caso primero me va a quedar más 3 dividido entre 2, 3 medios. Dos veces, aparece dos veces, y el menos x, perdón, menos 2, x menos x más 2 me da un menos 2 como raíz del numerador. En el denominador, aquí podríamos anotar que esto es de multiplicidad 2, porque eso es importante. Recuerde que la multiplicidad par me da un tipo de acción sobre el de ese cero en particular. Acá hay tres ceros, uno es el 0, otro es el menos 1 y otro es el menos 2. Los ordenamos de izquierda a derecha de menor a mayor, menos 2, menos 1 y 0. Ya tenemos entonces nuestros valores, perdón. Seguimos, tenemos nuestra tabla de datos, ya de aquí podemos obtener ya inmediatamente el dominio, ya que el dominio es todos los reales exceptuando las raíces del denominador, así que podemos escribir como conjunto que serían todos los reales menos el conjunto de puntos menos 2, menos 1, 0, o bien separándolo en el dominio que sería de menos infinito a infinito, saltando los ceros del denominador. De esta manera, de menos infinito al menos 2, con intervalo abierto. Unión menos 2 a menos 1, con intervalo abierto. Recuerde que el intervalo abierto significa que no se toca ese punto, por lo tanto lo estamos saltando. Unión, el intervalo abierto de menos 1 a 0, y ya con esto ya hemos saltado el menos 2, el menos 1, y ahora unión, intervalo abierto con el 0, y saltamos el último 0 del denominador hasta el infinito. Esta es una forma de escribirlo en forma de intervalo. Ya tenemos el dominio. Ahora la gráfica. Bueno, tenemos nuestra tabla de parámetros y ahora vamos a encontrar los ceros. Ceros repetidos. Podemos observar que el menos 2 aparece tanto en el numerador como en el denominador, por lo tanto en x igual a menos 2 hay un hueco. Lo hacemos posteriormente, cancelar el hueco y evaluar en el hueco, en la x del hueco para encontrar y. Pero continuamos con los ceros del denominador que quedan, que es menos 1 y 0, entonces en menos 1 y en 0 habrá un par de asíntotas verticales. Asíntota horizontal, en el caso de que tenemos n es igual a m, entonces tenemos el caso de y es igual a sobre b, a vale 4 y b vale 1, entonces me queda 4 entre 1, y es igual a 4 entre 1, entonces me queda que la recta horizontal y igual a 4 es la asíntota horizontal. Y después de hacer eso, haremos el desarrollo para encontrar la intersección con esta recta. Nos saltamos a los ceros del numerador y tenemos que ceros del numerador que no fueron huecos, ya nada más me queda el 3 medios, y además sabemos que este es un rebote, ya que tiene multiplicidad 2. X es igual a 3 medios de multiplicidad 2. Finalmente, la intersección con el eje Y, pues sería C sobre D, pero C sobre D es 18 entre 0, y como no hay divisiones entre 0, entonces concluimos que no existe